Bueno, ayer se cumplió un año de esa fecha que paralizó el país, ¿no? Nos paralizó en todos los sentidos. Estamos hablando del confinamiento y 3 años después vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a analizarlo con la voz referente de nuestra provincia, con el ministro de Salud de la provincia, el doctor Medina Ruiz, a quien recibimos y agradecemos que esté acá, doctor. ¿Cómo va? Buen día, doctor. ¿Bien? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, debe ser muy importante, ¿no? Esta fecha para ustedes, más precisamente para usted, ¿no? Que en ese momento también tenía que tomar decisiones, ¿no? Para nuestra provincia. Sí, uno, ahí cuando veíamos que venía un virus muy agresivo, nosotros hemos tenido la oportunidad a los pacientes que venían, las personas que venían de otros países, que ya sabíamos lo que estaba pasando, en otros países han descubierto que había COVID cuando tenían las terapias intensivas llenas y el personal de salud estaba contagiado. Claro. Eso pasó, por ejemplo, en Barcelona, tengo amigos que trabajan ahí y ellos ya estaban contagiados y las terapias intensivas llenas de personas jóvenes y no tan jóvenes con COVID. Y acá nosotros hemos podido, a través de estas restricciones, cada persona que venía del exterior, tenerlas en un hotel o en una clínica, un hospital, hasta que tenía los 14 días, ¿se acuerdan que eran 14 días de aislamiento y 2 PCRs negativas para poder, bueno, decirle que bueno, vaya a su casa? PCR, bueno, digo, todo el léxico que de golpe todos nos convertíamos en especialistas, ¿no? En un virus que llegaba, que impactaba en todo el mundo y que, bueno, también nos asustaba un montón. Y yo lo escuchaba hablar y me imaginaba y recordaba las primeras fotos. Yo le digo la foto del consenso, ¿se acuerda cuando estaba el presidente con Horacio Rodríguez Larreta juntos, que coincidían con este aislamiento? Después se ha criticado un poco a la Argentina, diciendo que ha sido un poco extensa. ¿Usted qué opinión tiene como profesional? No, yo estoy convencido de que lo que se hizo bien. Nosotros, a través de esta estrategia, hemos evitado que haya circulación viral comunitaria de COVID durante 5 a 6 meses. Imagínense, 5 a 6 meses circulando el virus antes, si no hubiese sido por las restricciones. Yo creo que lo que pasa es que cuando el virus apareció, era un virus nuevo y todos éramos susceptibles. Y sin vacunas, o hay restricciones, hay cuarentena, o hay pacientes que se enferman y fallecen. Eso hubiese sido desastroso si no hubiese habido todas las medidas que se tomaron. Y doctora, a nivel personal, ¿no? Yo me imagino, porque usted salía en los medios y tenía que dar esta seguridad, pero bueno, ¿no? Llegaba a su casa, se ponía la cabeza así, ¿no? Y pensaba, miraba a su familia, ¿no? ¿Qué pensaba? Porque me imagino que también, o sea, es un ser humano y la angustia también lo llevaba a un punto extremo, ¿no? De todos los días. Sí, sobre todo tomar decisiones que involucraba que si alguien se equivocaba eran vidas, ¿verdad? Claro. Y yo estoy convencido y bueno, y agradezco, mire, ya nos olvidamos del COE, ¿no? Pero en el COE tomábamos decisiones de los bares, de cerrar los bares. Y que provocaba mucho enojo cada vez que le tocaba algún sector, entonces había que como explicar, ¿no? Como seguir cerrando. Sí, pero no se imagina la cantidad de vidas que se salvaron. O sea, no tenemos conciencia de la cantidad de vidas que se salvaron. Porque nosotros estuvimos por debajo del porcentaje habitual de fallecidos, que es 2%. O sea, 2 de cada 100 personas que se enfermaban podían morir. 5 iban a terapia intensiva. Nosotros estuvimos siempre el 1.7, 1.5, o sea, por debajo, y hoy estamos en el 0.3, o sea, 3 de cada 1000 fallecen gracias a la vacuna. Pero cuando no había vacunas, no quedaba otra alternativa que lo que se hizo, ¿no? Yo estoy convencido que todas las medidas que se tomaron eran las adecuadas. ¿Y cuáles son las consecuencias que observa usted desde el punto de vista médico, ¿no? Y también con la responsabilidad que tiene como ministro del aislamiento? O sea, bueno, usted está convencido que estaba bien el aislamiento, pero tuvo algunas consecuencias también. ¿Qué observan hoy? No, seguro. Consecuencias, primero económicas, segundo psicológicas, porque todo el encierro generó muchos problemas, pero bueno, era eso o la vida, o perder la vida. ¿Cuántas personas perdieron la vida cuando no había vacunas? Que hoy no hubiesen fallecido. O sea, la idea era llegar a ese punto, a la vacuna. Con las vacunas es otra historia. Ustedes recuerden cómo el año pasado, con el Control Jaldo, que en ese momento estaba de gobernador a cargo, bueno, él se tomó una decisión de no había carnavales, no había fiestas populares, y era muy duro, muy duro. Incluso el fútbol, ¿se acuerda que 2 partidos de fútbol con 300 personas? Que uno decía, no es exagerado, pero no era exagerado. Y decíamos, a partir del 1 de marzo comienzan las clases y bueno, ya no hay más restricciones. Y tuvo éxito, porque nosotros pudimos volver a la normalidad, solamente pidiendo el barbijo,
y no pasó nada. No se llenaron las terapias intensivas. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy, por ejemplo, tenemos más de 13.000 personas afectadas, positivas con laboratorio en la quinta ola y tenemos 30 fallecidos. Estamos en el 3 por 1000. O sea, mucho menos. ¿Una gripe estacional? Eso te iba a decir. Salió el título ese, ¿no? Porque salió este título a Sí. nivel mundial, ¿no? No sé si comprarlo con gripe, porque la gripe también es grave. La gripe es una enfermedad grave también. Se minimiza cuando se dice Sí, una uno gripe dice una estacional. simple gripe. Gripe estacional. Pero la gripe es producida por un virus de la influenza, que son siempre graves, sobre todo si afecta a una persona mayor y no vacunada. Yo diría una rinitis, un catarro respiratorio alto, que dura 5 a 7 días, y de pronto la misma inmunidad lo frena, lo frena el virus, y bueno, y se cura la persona. Incluso hasta hace negativo mucho más rápidamente. Y hablamos de esto, ¿no? Usted hablaba que salieron las vacunas. ¿Estas vacunas van a seguir en un calendario para todas las personas de que va a ser obligatorio o va a ser el que se seguramente, por lo menos cuando venga la vacuna antigripal, ahí. Sí, si es que no hay nuevas olas. Por ejemplo, nosotros pensábamos, por ejemplo, que la quinta no iba a ser. Bueno, y necesitamos la quinta porque hubo aumento de casos en el mundo. Si no hubiese pasado eso, seguramente hubiésemos quedado con la cuarta y ahora con la vacuna antigripal estaríamos colocando. Doctor, le voy a hacer una pregunta muy personal, ¿no? Porque usted es una persona muy reconocida, ¿no? Y habla con cualquier persona que ha sido paciente de usted y siempre tiene muy buenos recuerdos de su calidad humana. Y usted hablaba recién de la responsabilidad de tomar decisiones que afectaban o no la vida de los tucumanos. Y de golpe salían imágenes como la fiesta en Olivos del presidente, la esposa del presidente, o el velorio de Maradona. En lo personal, usted que estaba acá diciendo una cosa y veía que pasaban otras cosas, ¿le dolía, le daba bronca? ¿Qué sentía? No, la verdad que uno toma decisiones por uno y en el ámbito que nos toca, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que no tomó conciencia de la responsabilidad que tenía y en este caso, por ejemplo, lo del velorio de Maradona, eso fue muy complicado, muy complicado. Muy complicado, una mala decisión. Las fiestas que se hacían acá también, fiestas clandestinas, que de pronto la misma persona que criticaba, por ejemplo, o estaba apurado para hacerse un hisopado un lunes, es la misma persona que había estado en una fiesta sin ningún control, ¿verdad? Yo creo que todos somos responsables en el lugar que nos toca vivir y yo creo que de eso se trata. Yo lo que siempre vi es el lugar que nos toca como responsabilidad. Como responsables. Y hemos trabajado muy fuerte en equipo, siempre hemos tenido el respaldo del gobierno de la provincia y en el gabinete, los ministros también, yo he sentido todo ese apoyo y por supuesto en esto solo no se hubiese podido tomar una decisión. Hablaba usted de las decisiones duras. De no poder tomar decisión, ¿no? Y contaba que tenías colegas afuera, ¿no? Que ibas charlando, te contaban para ir viendo, ¿no? Las decisiones, qué es lo que pasaba, porque por ejemplo España estaba muy afectada, Estados Unidos también, tenías colegas que... Sí, bueno, justamente uno seguía lo que pasaba allá porque al principio pasaba 3, 4 semanas después. Sí. ¿No? Luego, ya con la Omicron, por ejemplo, fue simultáneo. Simultáneo, Lo que ocurrió allá, ocurrió acá, en el mismo momento, que eso era bueno. Claro. Porque no teníamos que esperar una nueva ola, era todo el mundo en un solo momento. Claro. Y eso fue bueno porque después 3 o 4 meses estuvimos de descanso, ¿verdad? Porque no hubo nueva ola. Doctor, lo voy a sacar un poco del tema COVID y hoy en la legislatura se van a reunir familiares de víctimas de esta neumonía bilateral de nuevo pidiendo explicaciones. ¿Qué tiene para decirle a los familiares y a la sociedad también en general que se preocupa, más teniendo en cuenta el antecedente del COVID? Bueno, la neumonía bilateral es un cuadro que se detecta sobre todo con una tomografía. Con la radiografía uno veía imágenes bilaterales de compromiso pulmonar. La neumonía bilateral la produce el COVID, la produce el virus de la gripe, cualquier virus produce neumonía bilateral. Yo tuve neumonía bilateral en la primera vez que me contagié, con 2 focos en las 2 bases pulmonares. Es común de los virus y después común de las bacterias. Una bacteria que ingresa a nuestro cuerpo y nos produce una sepsis, la neumonía bilateral forma parte del cuadro de una sepsis. Por lo tanto, cualquier bacteria que no es tratada a tiempo y con las drogas adecuadas, o se trata de una persona que tiene inmunocompromiso, hace una neumonía bilateral. Hoy nosotros ya no hemos tenido ningunos nuevos casos de los pacientes internados con neumonía bilateral, que no había etiología conocida al principio. Hemos llegado al 70% del diagnóstico con distintas bacterias, Klebsiella, Serratia, en algunos estafilococo. O sea, yo creo que lamentablemente hubo una difusión equivocada, por supuesto alarma en algunas familias que se comprometieron y hubo coincidencia en un sanatorio donde quizá eso ha generado alarma,
pero nosotros hemos estudiado a conciencia, incluso tratándose del sector privado, nos hicimos cargo del principio y los que hablamos de que había un brote o un conglomerado de pacientes que tenían algo en común fuimos nosotros. No sé si se acuerdan, el 18 de enero, cuando descubrimos un enfermero que lamentablemente falleció, un personal de salud que siempre lamentamos los fallecidos, a través de ese chico nosotros investigamos el resto y encontramos 5 que tenían la misma patología, pero fuimos nosotros. Yo creo que tenemos que hacer un poquito de memoria y acordarnos de que fuimos nosotros los que comunicamos, y cuando hay algún riesgo para la comunidad, somos nosotros. Buenas noticias o malas noticias las damos nosotros. Y está claro entonces el origen, porque es un poco lo que reclaman también los familiares, que no está claro, que no tienen las explicaciones, los informes en tiempo informa. Ocurre que a veces, yo le voy a explicar, a veces es muy difícil de parte nuestra, desde el Ministerio de Salud, dar explicación a un paciente que es atendido en el sector privado. La comunicación tiene que ser de médico de cabecera a la familia o al paciente. Y a veces hay situaciones complejas de algún inmunocompromiso o algo que tiene que ser comunicado del médico de cabecera al paciente. Ustedes imagínense a pacientes que trabajaban en el sector privado, que se enfermaron y fueron internados en el sector privado, fallecen en el sector privado, y nosotros tenemos que dar explicaciones de afuera, como por ahí nos exigen algunos, el mismo gremio de la salud. Nosotros nos comunicamos con la familia, es más, personalmente, con algunos familiares de pacientes fallecidos, me he comunicado personalmente por teléfono, y yo creo que lo que hay es quizá el temor de que haya algo nuevo, pero no lo hay. ¿Y hay un control, una gestión del Ciprosa en los organismos privados? Sí, sí, siempre. Ahora sí, nosotros no tenemos la competencia de controlar el agua, por ejemplo. Bien. Controlar el tanque del agua no era competencia nuestra, pero estamos sacando una resolución que posiblemente esta semana salga, donde vamos a controlar y supervisar, y estamos poniendo pautas especiales que quizás seamos los primeros en el país sobre cómo es el tratamiento para generar agua segura en las instituciones. Mire, el agua a través de la SAT tiene que llegar a un domicilio, a un edificio con tanto de cloro, 0,5 mínimamente, 0,5 de cloro residual. Una vez que ingresa a un edificio, esa agua va a un tanque, que en el tanque puede estar horas o días y pierde el cloro residual, pierde la concentración y la capacidad de eliminar las bacterias. Por lo tanto, ahí ya se puede generar un caldo de cultivo. Entonces nosotros estamos generando una disposición donde cada institución pública o privada de salud, de internación, va a tener que tener una bomba. Y eso saldría de cloro, por resolución ministerial. Obligando al sector privado y público, donde nosotros tendríamos el poder de policía para exigir y controlar que se haga así. Es un buen dato, teniendo en cuenta los antecedentes también de la clínica privada. Vamos a hablar de dengue. Sí. Realmente otro problema que nos afecta, ¿no? Y el calor no da tregua, ¿no? Creo que puso ese último ingrediente que nos faltaba, ¿no? El dengue, que hay muchísimos casos. Y, por ejemplo, en sectores en Yerbabuena hay barrios enteros, ¿no? Que se contagió mucha gente. Sí, el dengue es un problema que nosotros sin recreos pasamos de un problema a otro de salud. Sí. Mire, doctor, tengo una hija, mi hija mayor de 6 años me dijo el otro día, mamá, ¿cuándo se va? Porque del COVID y del miedo que también tuvieron los chicos, lamentablemente, ahora el dengue, el protector todo el tiempo, nosotros afecta queremos un montón. Salir con buenas noticias, nosotros tenemos un montón de buenas noticias de salud para salir. Por ejemplo, ahora hay tráiler de enfermedades crónicas no transmisibles que están recorriendo el interior, donde hay un equipo de profesionales que disculpe, doctor, ya que lo menciona, ¿hay más enfermedades crónicas producto también de la pandemia, de los no controles? No, están las mismas, solamente que han perdido el control. Y nosotros queremos volver a los controles de enfermedades oncológicas, los controles preventivos, porque no queremos, porque haya situaciones emergentes, descuidar lo importante, ¿verdad? Y estamos trabajando con eso y tenemos muchas buenas noticias, pero bueno, esto del dengue y todo lo demás, el dengue es un problema actual que lamentablemente no es un problema solamente de salud pública, es un problema donde nos compromete a todos y eso nos limita. Nosotros estamos yendo casa por casa donde hay una persona positiva, recorremos el barrio y no solamente estamos buscando personas que tienen síntomas, sino que ya estamos excediéndonos, ingresando a las casas, dando vuelta a los tachitos que pueden ser criaderos. Lamentablemente vemos en algunas casas que ya está confirmado que tienen dengue. Hay
grandes criaderos en recipientes enormes con muchas larvas que desgraciadamente nunca se terminaría. Claro. Y estamos recogiendo la basura, estamos haciendo muchas tareas que por ahí excede lo sanitario, Claro. pero que es necesario. Es necesario para que los sanitarios ande mejor, porque llega un momento en que todo se colapsa, ¿no? Por eso tenemos que entender que esto lo vamos a frenar entre todos. Sí. Tenemos que garantizar que nuestra casa no tiene criaderos, que entre los vecinos el mosquito vuela entre 100 a 200 metros. Tenemos que tener la seguridad que 200 metros a la vuelta de mi casa no hay ningún criadero. Claro. Por lo tanto, me tengo que poner de acuerdo con los vecinos. Tengo que ver Es en con conjunto. Claro, tiene que ser una tarea. En esto tiene que ser los grupos de WhatsApp, usarlo para Es esto. para esto, Ponerme no para de mandar acuerdo. fotos. Claro, tontas. ponerme de acuerdo este fin de semana, por ejemplo, que demos vuelta a todos los tachitos, Ajá. que veamos la plaza del frente, si hay algún charco cerca en la calle, bueno, entre todos, porque si no, no lo vamos a apurar. Lo voy a aprovechar al doctor. Sí, Sí, Jorgito, Jorgito sí. nuestro compañero, tiene unas consultas, también se suma a esta ronda de preguntas y seguimos. Así es, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que, bueno, el tema del COVID-19 ha sido sin duda el tema por el cual en algún momento usted empezó como director de Ciprosa y pasó a ser ministro, ¿no? En algún momento esa transición también le significó a usted un crecimiento personal, pero me imagino que también le marcó muchos malos momentos, ¿no? ¿Contó siempre con el financiamiento, el apoyo político concreto para poder encarar semejante crisis sanitaria? ¿O tuvo momentos de falencia? Hubo muchas críticas, ¿no?, sobre esto en algunas provincias y sobre la falta de reacción de las autoridades políticas ante esto, ¿no? No, acá siempre, mire, yo tengo que decir que en todo momento hemos tenido el respaldo del gobernador. Es más, teníamos la necesidad de encontrarnos todas las mañanas y evaluar cuántos test nos quedaban, cuántas vacunas quedaban. ¿Se acuerdan cuando vacunábamos 18.000 personas, 20.000 personas por día? Y sopábamos 10.000 personas por día? Bueno, teníamos que ver cuántos test nos quedaban. Porque si a un ritmo de 10.000 por día, imagínense. El apoyo nunca faltó. Nunca faltó, y recursos nunca faltó. Todo el apoyo, la verdad que en ningún momento hubiese sido muy difícil ser ministro en una circunstancia diferente. Ajá. Y al contrario, era la pregunta de que no se canse nuestro personal. Y es algo que tenemos que decir con respecto a otras provincias. Acá todo el personal que se incorporó, que me tocó a mí firmar incorporaciones en la plena pandemia, todas esas personas ingresaron al sistema, que no es menor. En otras provincias mediterráneas, a todo el personal que se incorporó en la plena pandemia, después cuando se los dejó de necesitar, quedaron afuera. Acá Esa es otra pregunta, a todos se lo incorporaron. Sí. Doctor, esa es otra pregunta que le quería hacer. Nosotros siempre recibimos muchos mensajes por parte de los médicos y ellos hablan de que sin duda han sido el frente de batalla en esta historia del COVID-19, todo lo que vino posteriormente, pero hablan de una falta de reconocimiento en el plano presupuestario, especialmente en el plano salarial. Incluso ahora estamos en una etapa de paritaria donde se intenta subsanar esta situación. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Va a haber alguna compensación? ¿Están verificando este malestar también entre la comunidad médica? Sí, bueno, nosotros en la paritaria anterior, el año pasado, fue superior a las expectativas que tenían los gremios. Ustedes recuerdan que todos los gremios firmaron y no hubo ninguna contrariedad. Es más, se lograron más porcentajes que lo que pedían los gremios. Lamentablemente, bueno, esto de la inflación deterioró todo el salario y hoy mismo estamos peleando por el tema de los salarios. Yo creo que un médico que recién ingresa, nosotros hemos logrado que no cobre menos de 200.000 pesos. Estábamos en plena conversación con citas. Cuando nosotros estábamos en la segunda etapa del fortalecimiento, hay una estrategia de recomposición salarial y de fortalecimiento del recurso humano. Y bueno, lamentablemente comenzaron los paros y no pudimos seguir. Pero hay toda una estrategia de valoración de nuestro recurso humano al que le agradecemos, ¿no? No hemos dejado nunca de reconocerlos, estamos a la par de ellos. O sea, una cosa es desde el discurso y otra es desde estar al lado. Cuando hay algún colega o algún personal de salud que está enfermo o que pierde un ser querido, estamos a la par. O sea, por supuesto no lo hacemos público, pero estamos a la par. Y cada vez que podemos, valoramos y felicitamos y agradecemos a nuestro personal. Hace poco hemos cerrado
el nodo de vacunación de la ENET y le dimos un certificado que quizá uno dice eso de qué vale, pero no es que se cierra y nada más y cada uno a su casa. Se lo reconoce, después se ve a dónde va. O sea, no es que nos olvidamos de lo que pasó. Al contrario, hay un reconocimiento y una valoración de cada uno de nuestros recursos humanos. Hoy mismo, mire, hoy estamos de paro, están de paro un gremio, pero hay un recurso humano que, siendo recargado, está haciéndose cargo de toda esa carga que queda de más, porque tenemos que atender más pacientes por un sector mínimo que está haciendo pago. Y cuando se sobrecarga ese personal humano, esa persona, digo, después, ¿baja la calidad en la atención al paciente porque viene cansado, porque hace horas extras? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Tratamos de que no ocurra eso, fortalecemos con otros recursos humanos. Por ejemplo, en enfermería ponemos más enfermeros, en médicos, bueno, tratamos de aliviar al colega que sigue atendiendo, pero por supuesto, bueno, de esto se trata. Acá tenemos que ser solidarios. Estamos en una situación de pandemia, de epidemia, en este momento de dengue, y bueno, todos tenemos que ponernos a trabajar. Hay un sector que no está trabajando, bueno, recarga al otro. Ajá. Y yo quiero aprovechar ahora esta oportunidad que me dan para agradecerle al recurso humano que está trabajando. Ustedes fíjense, ustedes mismos transmiten cuando los sábados y los domingos nuestro personal está casa por casa recorriendo bajo el calor, tratando de frenar el dengue. Y estamos en este momento en distintas localidades, recorriendo el interior, buscando pacientes que puedan eventualmente tener una enfermedad crónica no controlada, o haciéndose test de BPH, o haciendo mamografía. O sea, no hemos parado en ningún momento. Otro de los temas que también siempre nos llegan, ¿no?, son los turnos en los hospitales, ¿no? Cuando comienzan a llegar los mensajes, ¿no? ¿Cuándo se va a poder, viste, solucionar ese tema, ¿no? De que o por ahí no lo sacan al turno y van y no lo pueden manejar y se van a las 12 de la noche a hacer fila y dicen que nunca llegan a tener el turno? Sí, eso queremos resolverlo. Yo creo que una vez que se levante el paro, ¿verdad?, ahí podemos un poquito normalizar el tema de los turnos programados. Claro. Hoy, lamentablemente, uno da un turno programado y por ahí el profesional, el médico, opta por ese día no atender. Entonces eso nos complica y tenemos que ponernos en el lugar del paciente, ¿verdad? Sí. El paciente saca turno, está enfermo, gasta dinero en ir. Y ustedes fíjense que prácticamente ahora no hay filas en los hospitales, que siempre temprano... Sí, o por los análisis clínicos también. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de los consultorios virtuales. Nosotros no queremos que nadie espere. Si tiene que esperar, que esté cómodamente sentado en un lugar calefaccionado o con aire acondicionado. O sea, estamos buscando eso, ¿no? Nos ponemos siempre en lugar del paciente. Bueno, doctor. Doctor, para cerrar, ¿cuál es el estado de los CAPS del interior? Nos mandan muchísimos mensajes. La provincia entera mira el programa a la mañana y la verdad que por ahí hay reclamos también que no están en condiciones. ¿Cómo es la evaluación que hace usted de los CAPS del interior de la provincia? No, las condiciones edilicias, la mayoría, por no decir todos, están en buenas condiciones. Nos preocupamos que tengan aire acondicionado para el personal y para los pacientes. Y por supuesto, donde tenemos carencia en los profesionales médicos, ¿verdad? Tenemos muchos CAPS y a veces no podemos llegar a todos. Pero estamos fortaleciendo, incluso en el tema de lo salarial, hay un ítem que es la zona, que valoriza el tema de que el profesional tenga que dirigirse al interior. Como el maestro rural, claro, el porque médico rural. Tiene otro valor. No es lo mismo trabajar a 4 o 5 cuadras de mi casa que trabajar en el interior, incluso yendo en su propio vehículo. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en reconocer a nuestro personal, que sabemos que es muy valioso. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, doctor. La verdad que siempre nos contestó desde la época de pandemia. Todo, y hoy queríamos tenerlo cumpliendo estos 3 años. Salía y nos comentaba. Lo conocimos con el barbijo. Sí. Y fuimos haciendo, ¿no? Descubrimos su rostro después sin el barbijo. Bueno. Doctor, le agradecemos que haya venido y lo invitamos. Siempre bienvenido para tratar todos los temas que le preocupan y que le ocupan a todos los tucumanos. Bueno, muchas gracias. Aprovechemos este fin de semana. Sí. Esta lluviecita que hubo ayer en algunos lugares, bueno, genera criaderos potenciales. Tirar todo. Demos vuelta. Demos vuelta. Nos fijemos para poder ganarle al dengue. Al dengue. Así es, lo vamos a ganar. Gracias. El doctor Medina Ruiz con nosotros. Seguimos.